Hola muchachos, bienvenidos al curso de electricidad y magnetismo. Continuamos con la parte de electrostática. Continuaremos hablando de la ley de Gauss, tenemos algunos ejemplos muy característicos y también hablaremos del concepto de potencial electrostático. Pues bien, como siempre comenzamos dando un repaso de la sesión previa. En la sesión anterior hablábamos del concepto de flujo. Decíamos que el flujo a través de una espira, por ejemplo, en un flujo de agua, era la integral de la velocidad del agua, punto dA, en donde dA era un diferencial de área, y cuando era una espira grande, ¿no? Esa pequeñita que está ahí marcada, sin una esfera más grande, una superficie más grande, bueno, pues teníamos que hacer la integración sobre toda ella. Entonces, quedaba claro que el flujo es un concepto para el cual requerimos dos cosas. Una cantidad vectorial, como es el caso de la X que estoy marcando allí, y un área. Entonces había que tomar en cuenta el producto punto de esas cantidades para poder determinar el flujo. El flujo es una cantidad escalar, proviene de un vector y de un área representada también por un vector normal a esa superficie que estoy considerando. Entonces, en general, para cualquier cantidad vectorial X, mi flujo está definido como la integral sobre la superficie del producto punto de mi cantidad vectorial con el diferencial de área en cada punto. Y el caso particular del flujo del campo eléctrico es el que estamos trabajando. Phi es igual a la integral sobre la superficie de E punto dA. Entonces, hablando del flujo del campo eléctrico, veíamos y revisábamos nuestra representación en líneas de campo. Habíamos dicho que para representar el campo generado por una carga puntual, poníamos n proporcional al q. Como en una carga puntual, conforme se va alejando las líneas de campo de la carga, la densidad de líneas de campo va disminuyendo, hacíamos la asociación de que la densidad de líneas de campo era proporcional a E. Así pues, en este caso, digamos, agarramos todas las líneas de campo que pueden atravesar una superficie determinada y como el campo es densidad, entonces lo que estamos viendo es que el flujo me está representando cuántas líneas de campo atraviesan de manera efectiva a S. Y veíamos que entonces en el sistema CGS, las unidades de flujo eran iguales a las unidades de carga, lo cual comenzaba a ser un poco sospechoso. Y decíamos, es que hay una fuerte relación entre el flujo y la carga. Entonces, cuando hablábamos del flujo, decíamos que era muy importante no solamente el vector del cual queríamos saber el flujo, sino también de la superficie. Y para eso necesitábamos definir a mi superficie o mi parte de superficie con un vector normal a ella. Eso nos permitía determinar ese flujo, pero acontece que dependiendo de donde yo supongo colocado mi vector de superficie, de eso va a depender también el signo de mi flujo. Si mi vector de superficie va paralelo a mi línea de campo o a mi campo eléctrico, entonces mi flujo será positivo. Por el contrario, si mi diferencial de área está definido por un vector que es antiparalelo
a mi vector de campo, en ese caso tendré un flujo negativo a pesar de que, digamos, el tamaño de esa superficie sea la misma. Eso por propiedades del producto punto. Las únicas superficies que están unívocamente definidas son las superficies cerradas, en donde siempre vamos a suponer que el vector de superficie apunta hacia afuera del interior de mi superficie cerrada. A estas superficies, porque el señor Gauss las utilizó después para enunciar su ley, a este tipo de superficie las llamamos superficies gaussianas. Y después también vimos cómo era el flujo a través de un cuadrito de longitud 2L por 2L, separado de una carga puntual, una cierta distancia L, le ponemos un sistema de referencia y calculábamos el flujo a través de esa superficie. Resultaba que el flujo a través de esa superficie era carga sobre 6 epsilon 0 en el sistema internacional. También podíamos ver que el campo eléctrico que producía una carga puntual a través de una esfera centrada en la carga, una distancia r, resultaba que también, en este caso, perdón, no también, resultaba que en este caso era la carga sobre epsilon 0. También veíamos que si una superficie cerrada estaba fuera de más bien, las cargas estaban fuera de una superficie cerrada, el número de líneas que entraba era el número de líneas que salía, de donde concluíamos que el flujo era cero. Y en contraste, decíamos, cuando tenemos una carga encerrada, el flujo era carga sobre epsilon 0. Y verificábamos esto para el cubo y verificábamos esto en general para una superficie arbitraria. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Dice, suponga que una carga puntual se ubica en el centro de una superficie esférica y que están determinados el campo eléctrico en la superficie de la esfera y el flujo total a través de la esfera, es decir, ambas cosas son conocidas. Ahora, el radio de la esfera se reduce a la mitad. ¿Qué sucede con el flujo a través de la esfera y con la magnitud del campo eléctrico en la superficie de esa esfera? Y las opciones son, tanto el flujo como el campo aumentan. Tanto el flujo como el campo disminuyen. El flujo aumenta y el campo disminuye, o el flujo disminuye y el campo aumenta. El flujo permanece igual y el campo aumenta, o el flujo disminuye y el campo permanece igual. Piénsenlo un momento. ¿Ya lo pensaron? Es decir, la situación es mi esfera y luego después cambio de esfera. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuántas líneas de campo atraviesan esa superficie? Las mismas. Por lo tanto, el flujo se mantiene. Sin embargo, estoy más cerca de mi carga. Así pues, en la superficie de la esfera pequeña, el campo ha aumentado. Por lo tanto, la conclusión es que la respuesta correcta es la E. El flujo permanece igual y el campo aumenta. Por último, para este repaso, bueno, aquí les pongo una imagen que fue la que les puse al principio acerca de la ley de Gauss.
Es decir, ¿qué nos dice la ley de Gauss? Que lo enuncié sin decirlo en la transparencia, en un par de transparencias aparte. Cuando yo tengo una carga, sea una carga puntual, un conjunto de cargas o una distribución de carga, cuando yo la encierro en una superficie imaginaria, denominada superficie gaussiana porque está cerrada, entonces yo voy a ver que si mi carga es positiva en conjunto, es decir, yo puedo tener cargas positivas y negativas, pero si, digamos, el conjunto de la suma de todas esas cargas es positiva, mi flujo total a través de esa superficie imaginaria es mayor que cero. Si lo que yo tengo es una distribución de cargas que en promedio, más bien no en promedio, sino en total, son negativas, y yo pinto una superficie gaussiana, es decir, una superficie cerrada imaginaria alrededor de esa distribución, entonces el flujo total va a ser negativo. ¿Por qué? Porque entran líneas de campo a mi superficie y mi vector de superficie siempre está hacia afuera, o sea que siempre voy a tener que en conjunto en cualquier pedazo mi área o mi área efectiva va a ser perpendicular, bueno, va a ser antiparalela al campo eléctrico. ¿Qué sucede si yo tomo una superficie gaussiana que engloba una región del espacio que no tiene carga? En ese caso, el flujo total será cero. En otras palabras, el flujo neto a través de una superficie cerrada está dado por la carga neta encerrada en ella. Y la ley de Gauss, matemáticamente, de manera integral, la represento pues como la integral de mi campo, es decir, de mi cantidad vectorial en consideración, punto de A, y la integral en una superficie cerrada será igual en el sistema CGS a 4pi Q inside, o sea, Q encerrada en ella. En el caso del sistema internacional, en lugar de ese 4pi, tenemos 1 sobre epsilon 0. Pues esa era, señores, señoritas, la ley de Gauss. Ahora vamos a usarla. Ya vimos algunos ejemplos, pero ahora vamos a usarla con mayor intensidad. Por cierto, el señor Gauss murió algunos años después de la consumación de nuestra independencia, para que se den una idea de los acontecimientos. El primer ejercicio correspondiente a esta sesión es encontrar el flujo eléctrico neto a través de la superficie que está aquí representada por esta S, en donde estamos suponiendo que, bueno, esto es tridimensional, y decimos, suponte tú que la carga 1 y la carga 4 son iguales, son positivas y valen 3.1. Que la carga 2 y la carga 5 son negativas y que valen menos 5.9, nanocoulombs. Que la carga 3 vale menos 3.1 nanocoulombs. Y que tenemos una monedita aquí encerrada también en esa superficie. ¿Cuál será el flujo eléctrico neto a través de esta superficie? En esta ocasión no les voy a dar el resultado, pero podemos simplemente fijarnos. Bueno, pero sí les voy a dar el valor de epsilon 0, que también se le llama permitividad del vacío. Y entonces, bueno,
observamos el sistema. ¿Me interesa cuánto valga la carga 4? No. ¿Por qué? Porque está afuera. ¿Me interesa cuánto vale la carga 5? No, por lo mismo. Es decir, me interesan solo las cargas encerradas en la superficie. Ahora, ¿mi moneda tiene cargas? Sí. Pero ¿tienen cargas netas? ¿De cuánto? De 0. Es decir, lo único que tengo que hacer para resolver este ejercicio es sumar la carga 1, la carga 2 y la carga 3 y dividida entre el valor de la permitividad del vacío. Eso se los dejo a que lo realicen ustedes. La vez anterior hablábamos de una distribución esférica de carga y decíamos, ¿cómo puedo hacer esa distribución esférica? ¿Cómo puedo hacer el cálculo del campo? Y proponíamos dos soluciones la sesión previa. Una era vía Coulomb y otra era vía Gauss. Para realizar esa determinación del campo vía Coulomb, y yo quiero saber, o sea, yo tengo una esfera cargada. En todos los puntos de esta esfera tenemos la misma densidad de carga. Es decir, en este caso hablo de una distribución de carga volumétrica, en donde ρ, que va a ser igual a la carga sobre el volumen total. Es decir, mi carga sobre 4 π-tercios de R cúbica. Entonces, yo quiero saber el campo eléctrico tanto adentro de mi esfera como fuera de mi esfera. Para hacerlo vía Coulomb, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es determinar mi punto de interés, es determinar el campo en ese punto a través de Coulomb, suponiendo que yo tengo una distribución. Es decir, aquí en este punto tengo que fijarme en las contribuciones de todas las cargas que estén presentes. Entonces, yo así puedo conocer E a través de mi dQ, es decir, a través de mi distribución de carga. Tengo, por supuesto, que sumar sobre todas las contribuciones, es decir, sobre todas las dQ. Por lo tanto, tengo que integrar sobre el volumen de la esfera para ese punto en particular. Es decir, necesito saber la distancia de mi dQ al punto y luego integrar. Y como les decía, ese punto puede estar en la región interior, que le llamamos región 2, o en la región 1, a la que podríamos llamar región 1 o región externa. Uno diría, bueno, a lo mejor como estoy en este punto, como no es simétrico, mi campo ¿cómo va a ser? Podría ser un poco complicado. Vamos a ver la solución ahora vía Gauss. Y quiero saber lo mismo. Quiero saber en puntos aquí adentro y en puntos fuera. Entonces, la solución vía Gauss es genial. Primero nos fijamos en la región 1. Y entonces decimos, a ver, en esa región 1, allí yo voy a imaginarme una superficie cerrada que va a tener la forma de una esfera y va a ser simétrica a mi región de interés, es decir, a mi distribución de carga. Y voy a fijarme en el flujo. Ojo, no quiero saber el flujo, quiero saber el campo. Pero con la ley de Gauss puedo saber algo acerca del campo a través del flujo. Es decir, yo sé que mi flujo en mi superficie 1 va a ser igual a la integral sobre esa superficie de punto de A. Es una integral de superficie. Pero esto va a ser igual a la carga encerrada en ella, en esa superficie. Como yo sé que por simetría mis líneas de campo tienen que ser todas radiales, quiere decir que en cada punto de mi superficie gaussiana, mi vector superficie
O dicho de otra manera, mi superficie es siempre perpendicular a mi campo, o mi vector que define mi superficie es siempre paralelo al campo, entonces no tengo problema, va a ser siempre la misma magnitud, va a ser siempre E punto de A perpendicular, por lo tanto no me preocupo por el ángulo. Entonces va a ser el campo, la magnitud del campo, por el área total de mi esfera. O sea, va a ser E por A, que para una esfera es 4pi r cuadrada. Entonces, eso va a ser mi flujo. Despejo y digo, fíjate que entonces mi flujo, que es E 4pi r cuadrada, igual a la carga dentro, que va a ser mi carga total Q entre epsilon 0, pues simplemente despejo este 4pi r cuadrada y tengo el valor de la magnitud, y yo sé por simetría del sistema que va a ser radial. Entonces, este va a ser el campo generado por esta distribución de carga. Y si nos fijamos en la expresión, vemos que este es el campo generado por una carga puntual a una distancia r. Ojo. Vamos a fijarnos ahora en la región 2. Allí parece más complicado porque tendrían que, es más, contribuyen todos los DSQs, tanto los que están aquí cerca de este lado del punto, como los que están fuera del lado del punto, los que vienen de este lado para acá y de este lado para acá. Entonces podría ser muy complicado si lo pienso en términos de Coulomb, pero no es imposible. Yo puedo realizar mis integrales. Entonces, por Gauss, yo vuelvo a suponer una superficie gaussiana, que vamos a llamar superficie 2, que está centrada, o sea, tiene la misma simetría que mi esfera, pero ahora no es tan grande, no es mayor que mi esfera, sino es menor. Es decir, tengo un R menor que R mayúscula. Y yo necesito saber, calculo mi flujo, y yo sé que mi flujo va a estar dado como la carga encerrada dentro. Es decir, no me interesan las cargas que están por fuera, solo las de dentro, para propósitos del flujo. Pero igual que antes, mi flujo va a ser E por A, es decir, la superficie de mi esfera, es E por 4pi r cuadrada, y entonces yo puedo encontrar también la carga dentro. Y la carga, si mi distribución es uniforme, es decir, yo de aquí puedo encontrar la carga total, pero también puedo encontrar la carga parcial. La carga parcial, es decir, esta que está dentro, va a ser ρ por el volumen de esta nueva esfera. Es decir, va a ser 4/3 de pi r cúbica, que es el volumen de la esfera, por ρ. Y entonces ya tengo mi carga dentro, que va a ser r cúbica entre r cúbica minúscula entre r cúbica mayúscula multiplicando a q. Y entonces como yo ya sé mi valor de mi flujo, puedo despejar mi magnitud de campo eléctrico. Por simetría yo ya sé la dirección del campo. Y entonces digo, fíjate que el campo eléctrico, en este caso para regiones interiores en esta distribución, va a estar dada por Q sobre 4pi epsilon 0, pero me va a aparecer el término R entre R cúbica, donde R cúbica es la R de la esfera total y R es la distancia del origen al punto, y va a ser radial a ese punto, al punto central. Si yo grafico, entonces veo que mi campo eléctrico en todos los puntos del espacio, para la región interna, que va a ser para R's menores que R mayúscula, va a ir como una recta.
es proporcional a R. Llegado a la frontera, entonces se va a comportar como una carga puntual y entonces va a decaer conforme aumenta la distancia y va a decaer de acuerdo a una ley de R cuadrada. Y es muy interesante, pues, este comportamiento. Ahora vamos a pensar en mi disco cargado uniformemente. ¿Se acuerdan de cómo habíamos hecho el cálculo del campo separado una distancia z de mi disco? Y luego nos habíamos alocado como buenos físicos y decíamos, pero ahora imagínate que mi disco es infinito. Si mi disco es infinito, entonces yo tenía una placa infinita uniformemente cargada y entonces ese campo eléctrico era perpendicular a mi placa y tenía un valor constante de sigma entre 2 epsilon 0, en donde sigma era la distribución superficial de carga. Muy bien. Ahora, ¿podré yo hacerlo vía Gauss? Vamos a ver. Aquí yo lo que tengo es una placa infinita uniformemente cargada. Y yo quiero saber ese campo vía Gauss, puesto que ya lo vi vía Coulomb. ¿Qué hago entonces? Bueno, yo tengo un sistema de alta simetría. Esa simetría es alta en la dirección perpendicular a mi placa. Es decir, yo sé de antemano que mi campo tiene que ser perpendicular a mi placa en cualquier punto de ella. Entonces, yo me tomo mi placa en alguna región y me imagino, o sea, pinto en mi cabeza y en un papel y en la computadora, una superficie cerrada, es decir, una superficie gaussiana, y la coloco de tal manera que la placa esté en medio y que las paredes, o sea, es una especie de pastillero. Igual lo podría haber tomado como una cajita, porque mi campo siempre va a estar perpendicular a mi placa. Entonces, las contribuciones del flujo en esta cara circular o en una placa o en las paredes de una caja no van a afectar porque el campo es perpendicular para la determinación de mi flujo. Entonces, las únicas contribuciones que yo voy a tener son en las caras de este pastillero que estoy pintando aquí o de mi caja que pueda yo pintar aquí. Esa será mi superficie gaussiana que me conviene tomar. Entonces, esta superficie va a ser perpendicular al campo, lo mismo que la de la cara que no se alcanza a ver bien y que está notada nada más por esta línea punteada. Entonces, mi flujo a través de esta superficie gaussiana, es decir, de esta superficie cerrada, imaginaria y hecha a modo para que la vida se me haga fácil, va a ser carga dentro entre epsilon 0. Ahora, la carga dentro va a depender de qué? Pues de mi densidad de carga. Y por supuesto, del área que esté yo considerando. ¿Tomo un área pequeña o tomo un área grande? De eso va a depender mi carga dentro. Entonces digo, por una parte, mi flujo de este sistema con esta superficie gaussiana va a ser 2E por A, en donde A es el área de esta tapa de un lado y el área de la tapa del otro. Es decir, tengo dos contribuciones, 2E por A. Y por Gauss, me dice que Gauss, que esto es Q dentro, epsilon 0. Y Q dentro, entre área, es igual a sigma, es decir, Q dentro es igual a sigma por área. En donde voy a tener 2E por área igual a sigma por área entre epsilon 0. Las áreas se me van a cancelar
y puedo despejar mi campo. Y entonces va a resultar que mi campo es sigma entre 2 epsilon 0. ¡Qué maravilla y qué diferencia al cálculo que tuve que hacer utilizando simplemente el principio de superposición, la definición de campo, es decir, dado el procedimiento que tendría que hacer vía Coulomb? Así de simple es esa determinación para un caso en que yo tengo mi superficie infinita. Entonces ya concluyo poniendo ya las direcciones de los campos. El campo eléctrico generado por una placa cargada positivamente va a ser sigma sobre 2 epsilon 0 K para puntos de este lado y menos K, o sea, sigma entre 2 epsilon 0 menos K para puntos del otro lado. Y bueno, ya tengo la definición completa de mi campo generado por esta placa infinita uniformemente cargada. Ahora vamos a ver otro sistema. Ahora vamos a ver un cascarón esférico de carga. Ya no una esfera cargada, sino un cascarón. Es decir, yo tengo un sistema en el cual toda la carga no está en un anillo, nada más estoy viendo la proyección sobre el plano, pero es una esfera. Y entonces yo quiero saber cómo es el campo eléctrico fuera aquí, y dentro del cascarón. Pues es muy fácil. Pongo mi superficie gaussiana por fuera y entonces sé que esto va a ser como la carga encerrada en ella, el flujo. Entonces yo sé que esto va a ir como una carga puntual. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la simetría permite que yo suponga que aquí hay una carga puntual, que es toda esta carga, y del análisis que hicimos previamente, sabemos que este va a ser el campo por fuera. Ahora fíjense por dentro. Por dentro yo puedo tomar una superficie gaussiana, pero mi flujo va a ser cero. ¿Por qué? Porque no hay carga adentro. Por lo tanto, mi campo adentro va a ser cero. Ahora hablemos de otro concepto. O sea, ya entendimos Gauss, es cosa de hacer ejemplos, pero digamos los sistemas más interesantes ya los vimos, que eran la esfera completa, toda cargada, la esfera hueca, que solamente la carga está en la superficie, y el plano. Podríamos hacer más. Pero ahorita vamos a pasar a ver un concepto asociado al campo eléctrico, que le vamos a llamar el potencial electrostático y que se mide en volts. Aquí yo les estoy representando dos cargas, un dipolo, las líneas de campo, y les estoy poniendo unas curvas de nivel de las que vamos a hablar a continuación. En primer lugar, antes de comenzar con esto, recuerdan que en otra presentación previa les había yo hecho la pregunta: ¿el campo eléctrico es conservativo, sí o no? Y decíamos que sí. Decíamos que la fuerza electrostática era conservativa. ¿Por qué? Pues porque se parece a la gravedad. Entonces tiene la misma forma, entonces observa las mismas leyes. Eso es lo bonito y la regularidad que tenemos en la física. Tiene la misma forma, se comporta igual. Ahora, les había comentado que se puede demostrar que todas las fuerzas centrales son conservativas. Eso es una cosa matemática. Sin embargo, no lo probamos, pero vamos a verlo ahora, no vía la fuerza, sino vía el campo. Entonces, decir que mi fuerza, y proporcional al campo, es conservativa, es equivalente a decir que si yo voy de un punto 1 a un punto 2, en ese campo, o sea, en una región inmersa en ese campo,
esa integral de línea es independiente de la trayectoria. Esa es la definición de campo conservativo. Si yo tengo una región donde hay un campo y yo me puedo ir de un punto al otro y no me importa por dónde me vaya, entonces puedo decir que mi campo es conservativo. Entonces, debido al principio de superposición, no necesito hacerlo para todos los campos imaginables, sino solamente tengo que fijarme en cómo ocurre para una carga puntual. Entonces, lo que tengo que demostrar es que para irme de un punto a otro, que voy a llamar en este caso R1 a R2, porque voy a situar mi sistema de referencia situado en la posición de la carga, entonces yo lo único que tengo que determinar que esta integral de línea, que este es el campo generado por mi carga, punto ds, es independiente de mi R, es decir, es independiente de la trayectoria. Y con eso demuestro que mi campo E electrostático es conservativo, o sea, mi campo eléctrico es conservativo. Entonces vamos a ver, la situación es esta. Yo tengo mi carga, tengo una posición 1 de mi punto 1, tengo una posición 2 dada por el vector R2 de mi punto 2, y yo me voy a ir por una cierta trayectoria. Supongamos que es esta. Entonces, en cada punto del espacio, mi campo eléctrico va a estar dado por Q entre R cuadrada por R vector, es decir, mi campo va a ser siempre radial, aquí. Entonces, ¿cómo va a ser mi integral de línea? Mi integral de línea la escribo así y digo, pues fíjate que hay una cosa muy curiosa. Suponte tú que esta es mi trayectoria, entonces voy a tener un cierto ds, que va a tener una cierta orientación, pero yo puedo proyectar ese ds sobre la dirección radial. A eso yo le voy a llamar dr, porque realmente es un diferencial de mi r, que sería el vector de posición de aquí a acá. Eso sería mi dr. Es decir, que r unitario, punto ds, es en realidad dr. Entonces, tengo que realizar la integral de línea de R1 a R2 de Q entre R cuadrada por dr. Y eso lo puedo hacer. Y voy a tener Q valuado en 1 en R, valuado de R1 a R2. Esta va a ser mi expresión. Y vimos que no dependía de la trayectoria. Igual podía haber considerado esta trayectoria, pero nuevamente, dependiendo de dónde pasara, siempre iba a acontecer que mi proyección iba a ser de R. Entonces, siempre voy a tener este mismo resultado. ¿Por qué? Porque ¿por qué decimos que es independiente de la trayectoria? Pues porque a final de cuentas, como esto va a ocurrir siempre en cualquier trayectoria que yo tenga, entonces mi integral solamente va a depender del punto inicial y del punto final. Es decir, mi campo es conservativo. Ahora yo puedo hacer la generalización. Ya lo hice para una carga puntual. Bueno, acontece para cualquier distribución de carga. Y entonces digo, la integral de línea del punto 1 al punto 2 de E punto ds, ojo, aquí estoy usando S como desplazamiento, no es área. Entonces, E punto ds, esta integral de línea, ¿sí? Para cualquier campo electrostático E, tiene los mismos valores para todos los caminos que van del punto 1 al punto 2. Ahora viene un pequeño corolario, y eso es muy interesante. ¿Qué pasa si mi punto inicial corresponde a mi punto final? Bueno, eso significa que estoy teniendo una trayectoria cerrada. Y si mi punto final coincide con el inicial, quiere decir que la integral de línea de un campo electrostático alrededor de una trayectoria
cerrada es 0. ¿Por qué? Porque si dependía solamente de mi punto inicial y final, pues entonces no cambié nada en una trayectoria cerrada. Así que esa es otra manera de enunciar que mi campo es conservativo. Y como ya les digo, esto es equivalente a la independencia de la trayectoria. Y entonces vamos a suponer dos caminos, A y B, para ir del punto 1 al punto 2. Ahí está. Entonces, independencia en los caminos significa que esto da lo mismo. Y bueno, el corolario dice que eso significa que esto es 0. Ahora sí vamos a hablar del concepto de potencial eléctrico. No confundir con energía potencial. Energía potencial electrostática es diferente al potencial eléctrico, aunque no tan diferente porque están relacionados. Pero en tanto la energía potencial se da en unidades de energía, el potencial eléctrico se va a dar en una unidad que se llama volt, como vamos a ver ahorita. Entonces, esta integral de línea es muy importante porque nos representa el hecho de que yo me puedo trasladar de un punto a otro independientemente de la trayectoria. Por lo tanto, la gente le da un nombre. Y dice, la diferencia de potencial eléctrico entre el punto 1 y el punto 2 va a ser menos esa integral de línea. Ojo, aquí estoy metiéndole un signo negativo. Recordemos cómo era el trabajo. Decíamos que el trabajo para ir del punto A al punto B, y para evitarme la anotación está de que si va primero uno o va primero el otro. O sea, lo que yo quiero decir es que voy del punto 1 al punto 2 o bien voy del punto A al punto B. Era igual a la energía potencial entre el punto B y el punto A. Es decir, para mover una carga de un punto 1 a un punto 2 tengo que realizar trabajo. Y el trabajo es fuerza por desplazamiento. Y para yo realizarlo tengo que traerlo del infinito hasta el punto. Entonces tengo que realizar esta integral del punto 1 al punto 2. Y entonces yo puedo sacar mi carga. Y entonces quiere decir que el trabajo que yo estoy invirtiendo en contra del campo es Q por la diferencia de potencial. Es decir, el trabajo es proporcional a ese Q21. Entonces, yo incremento la energía del sistema por una cantidad Q phi21, en donde Q es la carga que yo me traje del infinito. Ahora bien, yo me puedo fijar en un punto de referencia y decirle, bueno, a ver, este es P1, y entonces reinterpreto mi función escalar de la posición y digo, ok, entonces mi potencial, ya no mi diferencia de potencial, sino mi potencial eléctrico va a ser menos la integral de línea de E punto ds del punto que yo llamo 0, es decir, pues es mi infinito o mi punto que yo quiera de referencia, hasta el punto R. Y entonces digo, ya lo sé para el punto R. Ya no hablo de diferencia de potencial, sino de mi función escalar potencial eléctrico. Potencial eléctrico en R. Notemos ahora que el punto de referencia para el potencial electrostático no importa. Es decir, el punto de referencia es arbitrario. Supongamos que yo había escogido mi punto de referencia A. Y ahí decía yo, pues allí mi potencial es 0. Bueno, yo veo que si yo cambio de opinión y digo, no, yo lo quiero en el punto B. Entonces, mi potencial con una referencia en B va a estar dado con esta integral de línea, pero ahora de B a R.
Pero resulta que ponerlo de B a R es ponerlo de B a A y de A a R, porque nada más depende del punto inicial y final. Entonces, este va a ser mi punto final y mi punto inicial va a ser B. Y resulta que este sería el potencial, pero definido a partir de la referencia en el punto A. Y esto es simplemente una constante. Es decir, mi potencial eléctrico está definido hasta una constante arbitraria. De igual manera que las integrales indefinidas. Y la diferencia de potencial es así, está ligada al trabajo y a la energía, por lo tanto debería estar libre de la constante arbitraria. Y lo está. Podemos ver que la diferencia de potencial, o sea, no el potencial, hablando en absoluto, en donde mi punto de referencia voy a suponer que está lejísimos. Aquí yo puedo hablar de diferencia de potencial y digo el trabajo de traerlo de aquí a acá, pero ya con un punto en particular, debe estar libre de esa constante arbitraria y lo podemos ver aquí. La diferencia de potencial del punto 1 al punto 2 de esta integral va a ser igual a la referencia que yo considere 0 hasta el punto 2 más, o sea, menos del 0 de la referencia al punto 1. Y entonces vemos cómo eso a final de cuentas es la resta del potencial, o sea, del potencial electrostático en el punto 2, menos la energía potencial, no energía, perdón, potencial eléctrico, P1. Nótese la notación, ¿eh? No estoy hablando de phi mayúscula. Phi mayúscula lo suelo usar para el flujo. Phi minúscula lo puedo usar para potencial eléctrico. A veces, en lugar de phi se pone una V, que sería, por las unidades que vamos a ver ahorita, de voltaje. Pero lo escribo de esta manera. Entonces, lo que vemos es que la constante se me va a cancelar en la diferencia. Por lo tanto, no depende de esa constante arbitraria que dependerá, que estará relacionado con de acuerdo a qué sistema, o sea, qué lugar estoy utilizando como referencia. Por último, ahora sí, las unidades, que digamos que serían una de las cosas interesantísimas de lo del potencial eléctrico y que nos va a ayudar a no confundirnos con la energía potencial electrostática. Entonces, veamos qué unidades tiene esto. Esto tiene unidades de campo eléctrico y esto tiene unidades de distancia. Entonces será campo eléctrico por longitud. Pero campo eléctrico es fuerza sobre carga. Entonces tengo fuerza por longitud, o sea, fuerza por distancia entre carga. Y fuerza por distancia, pues es energía. Entonces tengo unidades de energía sobre carga. En el sistema CGS, la energía se mide en ergios, la carga en los ESUs, y eso me define una unidad que se llama statvolt. En el sistema internacional va a ser simplemente Joule sobre Coulomb, y es así como se define una cantidad que se denomina volt. Y por último, la conversión. 300 volts son un statvolt, así como un Coulomb son 3 por 10 a la 9 ESU. Y aquí vamos a terminar esta sesión. Escúchenla, piénsenla, lean y platicamos la siguiente sesión presencial.